Bueno, yo quiero que estudiemos esto de procesos, el proceso en el hombre espiritual a través de la vida de Saulo de Tarso. Ahora, ¿quién es Saulo de Tarso? Saulo de Tarso fue en el tiempo en que la fe, el Evangelio de Jesucristo se estaba desarrollando, era joven, a través de los discípulos comenzaba un nuevo conocimiento de Dios, una fe diferente, ¿verdad?, a la que ellos tenían, empezaba a nacer. Y Saulo de Tarso era un fariseo, un hombre que conocía muchísimo de la ley. Ese es el verdadero sentido de la palabra fariseo. Era un conocedor, un maestro de la ley, un hombre especializado, digámoslo así, en estudiar la ley, y un hombre que tenía mucho conocimiento. Entonces, Saulo de Tarso le entró un odio terrible por el cristianismo, porque él pensaba que como él era un religioso, ¿verdad?, un fariseo, él tenía que servirle a Dios matando o entregando para que mataran a toda esta gente blasfema que decían que Jesús era el Hijo de Dios y que por medio de él era que íbamos a ser salvos, y eso él no lo podía permitir, ¿verdad? Entonces empezó una persecución terrible, ¿verdad?, contra los cristianos. Y dice en Hechos 9:1, dice: Saulo, respirando y aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que era como se le decía al cristianismo, los del camino, ¿verdad?, así se les llamaba, los trajese presos a Jerusalén. O sea, él estaba dispuesto a arrasar con todos los cristianos de todo Jerusalén, ¿verdad?, y de sus alrededores. Entonces, él iba y pedía cartas a los sacerdotes de las sinagogas, y entonces venía y perseguía. Dice que arrasaba, entraba y arrasaba a hombres y mujeres y los llevaba, ¿verdad?, a algo así, para que los echaran a la cárcel. Bueno, en una de estas, camino a Damasco, ¿verdad?, dice aquí que él estaba dispuesto a ir para traer a toda esta gente. Ese hombre sanguinario, perseguidor de la iglesia, dice, mas yendo, 9:3 de Hechos, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor. La palabra Señor, Saulo no se le iba a decir a un cristiano, no se le iba a decir a Jesús antes de tener ese encuentro, porque la palabra Señor era darle un rango de señorío, ¿verdad?, de poder, de autoridad a una persona. Y en ese momento, al reconocer Saulo de Tarso a Jesús, al decirle Señor, lo reconoció realmente como su Señor, ¿verdad? Entonces, aquí lo que llamamos que tuvo un encuentro personal con Jesucristo camino a Damasco, ¿verdad? Saulo de Tarso conocía muy bien la ley de los judíos, sin embargo, no conocía al Dios a quien él creía servir, ¿verdad? Él conocía muy la ley, pero no conocía al Señor de la ley. Él era simplemente un religioso. Saulo de Tarso era un religioso, así como muchos de nosotros. La mayoría de las personas que son naturales, ¿verdad?, el hombre natural que llamamos, antes de tener un encuentro con su Creador, es religioso. Adoran, puede ser a Jesús, puede ser al Padre, pero no lo conocen. Simplemente son religiosos. ¿Por qué son religiosos? Porque no pueden
conocerlo porque el espíritu de ellos está muerto, o sea, el espíritu que tiene comunión con Dios está muerto para con Dios, ¿verdad? Ellos están vivos en el sentido de que comen, respiran, caminan, trabajan, planean y todo eso, pero el que se comunica con Dios, esa parte espiritual está muerto para con Dios, no tiene relación, no tiene comunicación. Entonces, esas personas, igual que Saulo de Tarso, creen tener todo, ¿verdad? Porque tienen títulos, porque tienen dinero, porque tienen qué fama, poder, pero en realidad son enemigos de Dios, no pueden tener comunión con Dios.